Muy buenos días, bienvenidos todos. Hoy contamos con la participación del licenciado Roberto Troncoso. La Procuraduría se luce con este facilitador en esta conferencia en el día de hoy, quien abordará un tema relevante para la sociedad panameña y para el mundo, como son los derechos humanos. El licenciado Roberto Troncoso es un abogado de profesión, pero un apasionado por los derechos humanos, quien ha consagrado parte de su vida profesional al trabajo por los derechos humanos. Ha sido certificado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica como profesor en esta materia. Nuestra conversación de hoy quiere abordar algunas temáticas relevantes del derecho humano en las circunstancias que está viviendo el país y el mundo. Empezamos, Roberto, por preguntarte cómo conciliar los derechos humanos con las medidas restrictivas que adoptan los gobiernos para prevenir la crisis. Gracias, Flor, y gracias por tu introducción y un poco algunos elogios merecidos, pero los acepto viniendo de parte tuya. ¿Cómo conciliar lo que actualmente está ocurriendo ya no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, con los temas de derechos humanos o los derechos fundamentales, sobre todo lo relativo a la libertad? A la libertad de circulación, a la libertad de poder realizar las actividades que uno quiere. Y cuando uno lo conversa con otros conocedores de derechos humanos y activistas, pues uno se da cuenta de que hay diferentes posiciones, ¿no? Sin embargo, quizás nuestra deformación profesional, la cual es un poco el tema de derechos humanos y de derechos fundamentalmente, uno se da cuenta de que el bien común el bienestar de la colectividad está por encima de los bienes que cualquier persona pudiera estar anteponiendo a ser, quizás a no tener esa condescendencia con los demás. La Constitución y las leyes que reglamentan, las leyes que desarrollan, perdón, el artículo, sobre todo cuando se habla de que el Estado, a través de sus gobiernos, podrá tomar medidas que restrinjan algunos derechos fundamentales, creo que tiene que ser tomado en su justa perspectiva. El Estado tiene que resguardar los derechos de la colectividad, los derechos de las mayorías, los derechos de las que preserven la vida humana en este caso. Y si tú estás poniendo en riesgo ese derecho tan primordial como es el de la vida, y no es que digamos que los otros derechos no son primordiales y no van en la misma línea, pero sí creo que el ciudadano tiene que tener un poquito más de conocimiento y de conciencia colectiva. Entiendo que el derecho a la libertad, a la circulación, y que uno sienta que estando en su casa, a través de una reglamentación que hoy en día es a través de un decreto, que bueno, ese ya es otro tema jurídico más comprometido, pero sí, una vez la Asamblea no está ejerciendo sus funciones como tal porque están el Estado, a través de los gobiernos, se rige por decreto. Y también, hoy en día, pareciera que también se rige por las denominadas circulares, ¿no? Que a veces emite el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio e Industria y también el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, siento que lo que tenemos que tener presente es el bienestar de la colectividad. Si nosotros no seguimos las instrucciones de quienes conocen y saben lo que representa, el peligro que representa para la mayoría de los ciudadanos, el no guardar este comportamiento que pareciera ser violatorio a derechos fundamentales, pues creo que amerita que haya mayor docencia por parte también de los funcionarios públicos. Algunas personas de la sociedad civil han cuestionado las medidas
pero pareciera que concentrando tanto el interés en el tema de la crisis de salud pública de este momento, se ha descuidado otros aspectos de la salud que constituyen también parte del bienestar de los ciudadanos. No hay allí una disparidad, o sea, no hay el equilibrio en el ejercicio pleno de los derechos humanos, digamos, en el ámbito de la salud y otras acciones. Mira, es muy difícil tirar una línea en ese sentido, porque unos están hablando técnicamente y otros están hablando puramente que en la afectación de un derecho muy particular. Yo creo que vuelvo al tema de la colectividad, ¿no? Es que si bien los derechos humanos en su primera generación, y es donde surge pues diríamos, esta necesidad de regular los derechos que se llamaron de primera generación, civiles y políticos, que son la expresión, la libertad, derecho a reunión, derecho a expresión. También luego surge, pero son derechos individuales. También después en una segunda generación surgen los derechos colectivos, que son los económicos, sociales y culturales, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, ¿me explico? Entonces, estas cosas son donde el Estado, a través de su gobierno, tiene que buscar el equilibrio. Entonces, para tomar una decisión como esta, en este caso, priorizar en el tema de la pandemia y en el tema de otras enfermedades, pareciera que no se le da la misma atención. Pero creo que es un asunto de valorativo y que como uno no tiene las estadísticas a mano dentro de un hospital, yo siento que, por lo que a mí me han explicado, una sección que va solamente a atender casos de COVID, y hay otras que sencillamente la normalidad de lo que hay, hipertensiones y otro tipo de enfermedades, ¿no? Yo no sé si a eso es lo que te refieres, Flor, si le están dando prioridad o Sí, demasiada prioridad a una enfermedad y relegando la otra a segundo exacto. plano. Si Sí. es eso, me parece que es todo un estado de necesidad, ¿no? y de urgencia. De lo contrario, estaríamos cayendo, pareciera que todos en la misma problemática de poder adquirir una enfermedad que a todas luces pareciera ser muy peligrosa. Roberto, no sé si que consideras, o sea, cuál es tu perspectiva, que probablemente la crisis de salud pública que vivimos ha puesto en evidencia la carencia casualmente de otras instituciones de poder suplir otros servicios que constituyen parte de las necesidades de la sociedad en términos generales. Bueno, yo creo que el COVID o la pandemia o esta urgencia o crisis sanitaria nos ha traído grandes lecciones, no solo a Panamá, yo digo que al mundo. Sí. Yo creo que el cambio va a iniciarse no solo por el sentido de solidaridad que ha creado. Y el sentido de solidaridad es un derecho fundamental, mirar al prójimo y ayudarlo, y no solo al prójimo que está más cerca, sino a todos. ¿Cómo podemos hacer todos para ayudarnos todos? Entonces, creo que las lecciones que se aprenden y que desde la perspectiva de gobierno tiene que hacerse uno un autoanálisis de que es cierto, nadie estaba preparado para esto, pero cuando empiezas a hurgar y empiezas a decir, haz esto, es que no tenemos los elementos. Bueno, pero hagan esto otro, no, es que no tenemos espacio. No, pero entonces nos damos cuenta que hay un tema organizacional, un tema de arquitectura gubernamental. ¿Qué se entiende por una arquitectura gubernamental? Se entiende que hay departamentos, hay diseños que hay que hacer donde, ¿verdad? donde se puedan dar respuestas. Y el presidente de la República, que es el coordinador del esfuerzo nacional, porque eso es lo que es un presidente, él tiene que agarrar a través de sus ministros, uno de salud, el otro de obras públicas, el otro de comercio, el otro. Esos son sus brazos ejecutores de
buscar dónde están las fortalezas y debilidades en cada una de estas. Y nos hemos dado cuenta de que tenemos más debilidades que fortalezas. Finalmente, Roberto, ¿cuál sería desde tu perspectiva los desafíos de ahora en adelante en materia de derechos humanos, no solo en Panamá, en el mundo? Bueno, en Panamá lo primero es nombrar un procurador, un defensor de derechos humanos. Aquí lo que no tenemos, estamos en una cefalía desde hace no sé cuántos meses, o quizá vamos ya para un año. O sea, esto no puede ser. Mire, yo no soy muy partidario de la Defensoría por razones de que no se le dio, llamémosle, hablando médicamente, el instrumental para poder hacer las cirugías correspondientes en un país de necesidades. En otras palabras, no tiene dientes, no puede, como te digo, no tiene iniciativa siquiera de ley para promover ley, iniciativa legislativa, no la tiene, no puede, a él manda una nota para ver si la atienden y la nota casi siempre la mandan al cesto de la basura. O sea, no hay una fortaleza, no hay fuerza. Claro, quizás se requiere un liderazgo dentro de la Defensoría, pero no hay fuerza. Yo siempre abogué porque se creara era la Procuraduría de Derechos Humanos. Y es donde pareciera que ahí falló el presidente en ese momento cuando me escuchó y me dice, pero es que tenemos un procurador que no está haciéndolo bien y tú quieres que haya otro procurador. Y digo, bueno, es que es cuestión de la persona que entiende y sepa de qué se tratan los derechos humanos. No son dos letras, dos palabras ni 14 letras. Es mucho más allá. Es una forma de vida. Eso es derechos humanos. Es una forma de vida. Y si no entendemos eso y tenemos un pésimo interlocutor entre el Estado y el ciudadano, que es el defensor, que no puede hacer nada y que ni siquiera va al encuentro de los problemas porque se mantiene en un recinto refrigerado a ver quién le llega una nota, a ver quejándose. Mire, cuando yo era presidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos, cuando habían situaciones delicadas después de la intervención americana, había un problema en el IPE con los profesores, yo agarraba mi carro y me iba allá y me sentaba con ellos en una escalinata y ellos me contaban y hacíamos tú sabes, un intercambio de momento y de historia y de problemas. Y entonces yo hacía una declaración. Pero lo que no puede ser es que yo tenga que esperar que ellos vayan a mi despacho a ver si me tocan la puerta, a ver si yo tengo tiempo y que no puede ser. No puede ser. Mire, en Europa los defensores y los que atienden materia de derechos humanos incluso se transportan en buses. Ni siquiera tienen carro. Pero cuando entra un bus, todo el mundo sabe quién es él. Y todo el mundo guarda su compostura. Porque tiene su altura, tiene fuerza. Acá, eso es lo primero para mí. El desafío más grande que tiene Panamá es hacer una buena designación y fortalecer la ley, hacer los cambios que haya necesidad y darle fuerza. A nivel mundial, pues creo que tanto las Naciones Unidas, que tiene un comité de derechos humanos, como la Organización de Estados Americanos, que también tiene su comisión y muy fortalecida hoy en día, creo que tienen que hacer un doble esfuerzo en estos momentos también, tienen que mandar mensajes muy claros, tienen que reunirse más con los mandatarios de los países, tienen que ir a los problemas y no esperarlo. Es muy fácil ser burócrata allá en Naciones Unidas, porque bueno, Naciones Unidas tiene un buen relator, y creo que es relatora en estos momentos, y yo creo que es interesante que nosotros copiemos los buenos ejemplos y no los malos. Bueno, gracias, licenciado Roberto Troncoso, por esta excelente participación, estas reflexiones que son muy valiosas para nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y la consideración.